Si este contenido ya tiene sentido para ti, suscríbete al canal ahora. Aquí aprendes a pensar de manera diferente sobre el dinero y la vida financiera. Vamos juntos. La mayoría de las personas pasan toda su vida creyendo que su problema financiero es simple: les falta dinero. Si ganara más, todo se resolvería. Si el salario fuera más alto, si el negocio tuviera éxito, si apareciera una mejor oportunidad, entonces nuestra vida financiera cambiaría. Este pensamiento parece lógico, cómodo e incluso justo, pero esconde una ilusión peligrosa, porque el dinero por sí solo no soluciona nada si la estructura que hay detrás sigue siendo la misma. Simplemente expande lo que ya existe. Quien no sabe afrontar lo poco, no sabe afrontar lo mucho. Y esto no es una crítica, es una observación que casi nadie tiene el valor de afrontar. Cuando el dinero llega, sigue el camino que ya está programado. No decide nada, no piensa, no elige. Él simplemente obedece. Si una persona vive en modo automático, gastando para aliviar emociones, compensar frustraciones o mantener las apariencias, el dinero se irá exactamente de la misma forma, independientemente de su valor. Es por eso que tantas personas obtienen un aumento, trabajan horas extras, cambian de trabajo o incluso ganan dinero inesperado y, sin embargo, meses después están en el mismo lugar o en algo peor. La raíz del problema nunca ha sido la cantidad, sino la forma en que se maneja. Hay una creencia silenciosa que domina la vida financiera de la mayoría de las personas. Cuando haya más, lo organizaré. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que solo sobra cuando primero hay organización. Esperar las sobras es como esperar a fin de mes para decidir si respirar. No funciona. El dinero necesita dirección, y quien no la da acaba siendo dirigido por impulsos, urgencias y justificaciones que parecen pequeñas, pero que se repiten cada día. El problema no es un gasto aislado, es el patrón invisible que se repite sin ser cuestionado. Otro punto que mantiene viva esta ilusión es la comparación. La gente mira hacia afuera y siempre encuentra a alguien que gana más, vive mejor, viaja más y compra más. Y luego concluye que el problema está en los ingresos, en el sistema, en el gobierno, en la suerte, en todo, excepto en el comportamiento financiero mismo. Esto crea un sentimiento constante de injusticia, y cuando la mente entra en este modo, deja de asumir responsabilidad, y sin rendición de cuentas no hay cambio real. Lo más peligroso de esta ilusión es que da falsas esperanzas. La persona cree que el futuro resolverá lo que el presente ignora, que un nuevo salario corregirá viejos hábitos, que más dinero solucionará las malas decisiones. Pero el dinero no soluciona el problema, revela prioridades, revela impulsos, revela falta de planificación, revela miedo, revela falta de control. Y mientras esto no se aborda, la vida financiera permanece estancada en el mismo ciclo, girando, cansando, frustrando, pero sin avanzar realmente. Y aquí es exactamente donde casi todo el mundo se queda estancado, porque aceptar esto es incómodo, altera el ego y rompe una narrativa cómoda. Pero esto es solo el comienzo, porque hay algo aún más profundo detrás de este estancamiento financiero. Algo que la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que padecen todos los días. Y eso es lo que revelaremos en el siguiente punto. Hay un error invisible que casi nadie nota, precisamente porque no parece un error. No duele al principio, no llama la atención y no genera un impacto inmediato. Al contrario, se disfraza de normalidad. Está presente en las pequeñas decisiones del día, en los pensamientos automáticos, en las frases internas que la persona repite sin cuestionar. Este error no aparece claramente en el extracto bancario, pero controla cada línea del mismo. Es como una pequeña fuga silenciosa
que poco a poco va vaciando todo sin que la persona se dé cuenta de cuándo empezó. Este error es vivir reaccionando al dinero en lugar de ordenarlo. La mayoría de la gente solo piensa en el dinero cuando se convierte en un problema, cuando falta, cuando es tarde, cuando está escaso. Mientras entra, no presta atención. Al marcharse lo justifica. Y cuando te das cuenta de que algo salió mal, ya es demasiado tarde. El dinero pasa toda tu vida siendo tratado como una consecuencia, nunca como una estrategia. Y los que viven de reaccionar nunca construyen nada, solo apagan incendios. Lo más peligroso es que este comportamiento parezca responsable. La persona paga lo que da, resuelve lo que aparece, corre tras ello cuando se pone apretado. Se siente ocupada, se siente trabajadora, incluso se siente madura. Pero el esfuerzo sin dirección no genera prosperidad, solo mantiene el movimiento en marcha. Es un ciclo agotador. Resolver un problema hoy para crear otro mañana. Y a medida que esto sucede poco a poco, la mente se acostumbra a la estrechez, normaliza el descontrol y lo llama edad adulta. Este error invisible se alimenta también de justificaciones emocionales. Me lo merezco. Fue solo esta vez. No es todos los días. Lo recuperaré más tarde. Estas frases parecen pequeñas, pero cuando se repiten, se convierten en todo un sistema de malas decisiones bien explicadas. El dinero no desaparece de golpe, sino que gotea. Y cuando la persona se da cuenta, ya no sabe a dónde fue, simplemente siente que nunca avanza, que nunca sale de su lugar, que nunca ve resultados. Otro D. Algo que casi nadie ve es que este error crea una falsa sensación de control. La persona cree que está a cargo porque decide en el momento. Pero decidir por impulso no es control, es reacción. El verdadero control ocurre antes, no después. Mientras esto no cambia, el dinero sigue gobernando a una persona, definiendo el estado de ánimo, las decisiones, los límites y hasta los sueños. Y cuanto más se prolonga este patrón, más difícil resulta ver que se trata del verdadero bloqueo. Y lo más curioso es que este error no nace del dinero, nace del comportamiento. Incluso cuando el ingreso aumenta, el error persiste, simplemente cambia de tamaño. Es por eso que tantas personas mejoran sus vidas en el papel, pero siguen teniendo la misma sensación de estrechez, inseguridad e inestabilidad. Porque el problema nunca fue visible, nunca fue externo, nunca fue solo financiero. Y cuando a este error se le suma otro factor aún más común, algo que casi todo el mundo cree que está evolucionando, el estancamiento financiero se vuelve prácticamente inevitable. Y eso es exactamente lo que revelaremos en el siguiente punto. Hay una creencia muy común que parece correcta, pero que en la práctica mantiene atrapadas financieramente a millones de personas. La idea de que trabajar más siempre resuelve el problema. Más horas, más esfuerzo, más sacrificio. La persona se despierta más temprano, duerme más tarde, acepta todo, se cansa y aún así su vida financiera no se sale del lugar. Y esto no sucede porque no se esfuerce lo suficiente, sino porque el esfuerzo aplicado en el lugar equivocado solo genera cansancio, no crecimiento. Cuando los cimientos están rotos, agregar más peso solo empeora las cosas. Trabajar más aumenta la entrada de dinero, pero también aumenta el estrés, la ansiedad y a menudo los gastos compensatorios. La gente se premia porque está cansada, compra porque se lo merece, gasta porque trabajó duro. Sin darnos cuenta, el dinero extra que entró sale aún más rápido. El problema es no funcionar. Es trabajar sin estrategia, sin conciencia y sin cambiar patrones. Otro punto del que casi nadie habla es que trabajar ocupa más la mente, pero no.
soluciona la causa. La gente se involucra tanto en producir que no se para a pensar. No revisa hábitos, no organiza decisiones, no cuestiona elecciones. El exceso de trabajo se convierte en un escape silencioso. Es más fácil mantenerse ocupado que afrontar el hecho de que algo necesita cambiar en la forma en que maneja el dinero. Y mientras esto no se aborda, el ciclo continúa repitiéndose. Además, trabajar suele conllevar una falsa sensación de progreso. La persona siente que está haciendo su parte, que está haciendo lo mejor que puede, que está siendo responsable, y esto genera un alivio momentáneo, pero no resultados duraderos. Porque el progreso financiero no se mide por cuánto te esfuerzas, sino por cuánto tus decisiones construyen algo que dura. Y el esfuerzo sin dirección no deja nada atrás. Con el tiempo, este patrón cobra un alto precio. El cuerpo se cansa, la mente se agobia, el humor cambia. Y cuando una persona mira su cuenta bancaria y ve que, a pesar de todo, nada ha cambiado, surge la frustración, la sensación de correr en una cinta, mucho movimiento, ningún progreso. Y esto mina la motivación, genera revuelta y refuerza la creencia de que enriquecerse es imposible o solo para unos pocos. Lo más peligroso es que, llegado a este punto, muchas personas desisten de cambiar de estrategia y redoblan esfuerzos. Trabaja aún más duro, acepta una peor calidad de vida y se convence a sí mismo de que ese es el precio de la supervivencia. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que el problema no está en la cantidad de trabajo, sino en la forma en que se toman las decisiones financieras fuera de él. Y mientras la persona no entienda qué es lo que realmente controla esas decisiones, algo que aprendió mucho antes del primer sueldo, sigue repitiendo los mismos errores, aunque trabaje cada vez más. Y eso es exactamente en lo que vamos a profundizar en el siguiente punto. Pocas personas se dan cuenta, pero la mayoría de las decisiones financieras no son conscientes. Suceden de forma automática, guiadas por una programación mental que se instaló mucho antes de la primera factura, el primer salario o la primera deuda. Frases escuchadas en la infancia, ejemplos vistos en casa, comentarios repetidos a lo largo de la vida configuran una relación con el dinero sin que la persona se dé cuenta. Y cuando llega a la edad adulta, cree que está eligiendo libremente, cuando en realidad solo está repitiendo viejos patrones. Esta programación aparece en pensamientos simples, casi invisibles. El dinero es difícil. El que tiene mucho dinero siempre pierde algo. Yo no nací para esto. Esto no es para gente como yo. Estas ideas no surgen de la nada. Se aprenden, absorben y refuerzan con el tiempo. Y el problema no es tener estos pensamientos, sino dejar que tomen decisiones sin ser cuestionados. Cuando esto sucede, el dinero siempre encuentra un límite invisible para quedarse. Lo más curioso es que esta programación actúa como un techo. La persona incluso crece un poco, mejora un poco, gana más. Esto dura un tiempo, pero siempre regresa a un lugar familiar. Es como si hubiera un nivel de comodidad financiera programado internamente. Cuando se va más allá, algo sucede, un gasto inesperado, una mala decisión, una oportunidad perdida. No es mala suerte, es coherencia con el patrón mental que aún está activo. Otro detalle importante es que esta programación no solo afecta las ganancias, sino que también afecta las opciones. Afecta el tipo de trabajo que acepta una persona, cuánto cobra, qué le parece caro o barato, el miedo a invertir, la inseguridad de probar algo nuevo. Todo esto nace de creencias que parecen normales, pero que silenciosamente limitan cualquier progreso. Mientras no estén identificados, la persona lucha contra los síntomas, pero nunca contra la causa.
Y como esta programación es antigua, parece cierta, la persona no tiene idea de que podría pensar de otra manera. Mira a quienes prosperan y concluye que esa realidad no le conviene. No porque no sea capaz, sino porque la mente rechaza todo lo que se desvía del patrón conocido. El cerebro prefiere lo familiar a lo mejor. Y esto explica por qué tantas personas siguen en malas situaciones financieras, aunque saben que pueden cambiar. El dinero, en este escenario, se convierte en solo un reflejo. Obedece a la identidad financiera que porta la persona. Si internamente se ve a sí misma como alguien que simplemente se las arregla, el dinero se comporta así. Si se ve a sí misma como alguien que nunca tiene suficiente, y mientras no se cuestione esa identidad, cualquier cambio externo será temporal. Y es precisamente por eso que, incluso cuando una persona entiende todo esto, todavía hay un ciclo que insiste en repetirse mes tras mes. Un ciclo simple, común, pero extremadamente poderoso, que mantiene tu vida financiera siempre en el mismo lugar, y eso es lo que revelaremos en el siguiente punto. Una de las señales más claras de que tu vida financiera no avanza es la sensación constante de que nunca te queda dinero. Por mucho que ingrese, siempre parece insuficiente. La persona hace cuentas, corta por aquí, aprieta por allá, promete que el mes que viene será diferente. Y cuando se da cuenta, está exactamente en el mismo lugar. Este fenómeno no ocurre por casualidad. Sigue un ciclo muy concreto que se repite casi automáticamente, mes tras mes, sin ser cuestionado. El ciclo comienza cuando llega el dinero y ya está comprometido, a menudo incluso antes de recibirlo. Facturas fijas, cuotas, suscripciones, pequeños compromisos que individualmente parecen inofensivos, pero juntos lo consumen todo. Cuando llega el dinero, ya no es libre. Y como no hay una claridad real del conjunto, la persona empieza a vivir en modo de supervivencia financiera, simplemente reaccionando a lo que aparece. Luego viene la fase de justificación. Cualquier gasto extra encuentra una rápida explicación. Necesidad, mérito, urgencia, oportunidad. A la mente no le gusta la incomodidad, por eso crea narrativas para mantener todo como está. El problema no es un gasto puntual, es la costumbre de no cuestionar nunca el conjunto. Así, el dinero se distribuye sin intención, sin prioridad, sin un propósito claro. Cuando termina el mes, surge la frustración. La promesa de que la próxima vez me organizaré aparece como un alivio emocional. La persona siente que es consciente del problema y esto la tranquiliza. Pero como en la práctica nada cambia. El próximo mes empieza exactamente igual. Esta promesa se vuelve parte del ciclo. Reemplaza la acción real y mantiene la sensación de control, incluso sin resultados. Este patrón es peligroso porque normaliza la escasez. La persona comienza a creer que vivir hacinado es el patrón natural de la vida adulta, que siempre ha sido así y siempre será así. Con el tiempo, ajusta sueños, pospone planes y reduce expectativas. No porque quiera, sino porque cree que no tiene otra opción. Y cuando la mente acepta esto, el cuerpo y las decisiones hacen lo mismo. Lo más curioso es que este ciclo no depende del salario. Les pasa a quienes ganan poco, medio o mucho. Cuanto más entra, más se expande el ciclo. Nuevos gastos ocupan espacio, surgen nuevos compromisos y la sensación de estrechez continúa. Porque el problema nunca fueron los ingresos, sino la ausencia de un sistema de toma de decisiones consciente. Y si bien este ciclo no se interrumpe, crea espacio para otro comportamiento aún más común que parece pequeño, casi irrelevante, pero que poco a poco destruye cualquier posibilidad de avance financiero. Y eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente punto.
Hay un hábito financiero que parece inofensivo, casi insignificante, pero que poco a poco erosiona cualquier posibilidad de crecimiento. No llama la atención porque ocurre en pequeñas dosis repartidas a lo largo del mes. No es un gran error, no es una decisión drástica, es todo lo contrario. Son elecciones pequeñas, frecuentes y no planificadas que pasan desapercibidas porque individualmente no parecen marcar la diferencia. Este hábito es gastar sin una intención clara, comprar sin haber decidido previamente para qué se debe utilizar ese dinero. La persona no define prioridades, entonces todo se convierte en prioridad. Y en estos momentos, un gasto aquí, otro allá, siempre con la sensación de que es poco, de que no va a impactar. Pero el dinero no desaparece por grandes, malas decisiones, desaparece por la acumulación de pequeñas decisiones tomadas automáticamente. El problema se agrava porque este tipo de gasto suele ir acompañado de emoción, fatiga, estrés, ansiedad, aburrimiento, recompensa. El dinero empieza a utilizarse como regulador emocional, y cuando eso sucede, la decisión no es racional, es reactiva. La gente compra para sentirse mejor ahora, sin darse cuenta de que están intercambiando un alivio momentáneo por una frustración futura. Y este patrón se repite tantas veces que se convierte en parte de la rutina. Otro punto peligroso es que este hábito crea la ilusión de control. Como los valores son bajos, la persona cree que todo está bajo control. Pero cuando lo sumas a final de mes, no entiendes por qué no queda nada. El problema es que nadie suma lo que no fue registrado conscientemente. El dinero desaparece silenciosamente, sin generar aviso, sin causar culpa inmediata, hasta que el impacto se vuelve demasiado grande para ignorarlo. Con el tiempo, este comportamiento socava cualquier intento de organización. Incluso cuando una persona intenta planificar, este hábito la devuelve al automatismo. Es como intentar llenar un balde que gotea. Por mucho que entre, siempre se acaba. Y hasta que el agujero sea identificado y cerrado, ningún esfuerzo adicional podrá solucionarlo. Lo más delicado es que este hábito no es falta de inteligencia, es falta de presencia. La persona siempre está ocupada, siempre resolviendo cosas, siempre corriendo. Y en esta prisa, dejemos que el dinero decida solo. Pero el dinero no decide bien cuando no recibe instrucciones claras. Y cuando a este hábito se le suma una comparación constante con la vida de los demás, algo cambia internamente. La percepción de lo que es necesario se distorsiona, las prioridades se confunden y la vida financiera entra en un nuevo tipo de prisión silenciosa. Y eso es exactamente lo que revelaremos en el siguiente punto. La diferencia entre quienes apenas sobreviven financieramente y quienes comienzan a prosperar no está en cuánto ganan, ni en talentos especiales o suerte inusual. Está en la forma en que esta gente ve el tiempo. Los que sobreviven siempre piensan en el ahora. Resuelve el mes, paga lo que puedas, apaga incendios y sigue adelante. Quienes prosperan toman decisiones pensando en el impacto que tendrán en el futuro, incluso cuando esto requiera malestar en el presente. Quienes viven en el corto plazo toman decisiones para aliviar la presión inmediata. Gastas para sentirte mejor, evitas pensar en el futuro porque te parece demasiado lejano y pospones decisiones difíciles. Este comportamiento no es pereza, es supervivencia emocional. La persona está tan concentrada en no empeorar la situación que no puede crear el espacio mental para mejorar. Y así, el tiempo pasa, los meses se acumulan y la vida financiera sigue estancada. Por otro lado, quienes prosperan aprenden a soportar el malestar consciente hoy para generar tranquilidad mañana. Esto no significa vivir pobremente ni privarse de todo.
sino elegir con intención. Saber decir no a algo ahora porque hay un plan mayor en marcha. Estas personas entienden que cada decisión financiera es un voto por el tipo de vida que quieren construir, incluso cuando nadie los observa. Lo más curioso es que esta diferencia empieza siendo muy pequeña. No es un gran cambio, es un ajuste de perspectiva. Mientras uno pregunta, ¿qué puedo comprar ahora?, el otro pregunta, ¿cuánto me costará después? Mientras uno vive reaccionando al mes, el otro construye ciclos más largos. Y este cambio sutil genera resultados completamente diferentes con el tiempo. Quienes sobreviven generalmente creen que pensar en el futuro es un lujo, que primero necesitas ganar más, tener estabilidad, que te sobra dinero. Pero quienes prosperan comprenden que el futuro se construye precisamente cuando todavía no queda nada. Aquí es cuando las decisiones más importan. Esperar el escenario. Perfecto. Es una forma elegante de posponer el cambio. Esta diferencia de visión también cambia el comportamiento ante las oportunidades. Quienes viven en el corto plazo tienen miedo de cometer errores y perder lo poco que tienen. Quienes piensan a largo plazo entienden que equivocarse es parte del proceso y que no decidir también es una decisión, casi siempre la peor. Esta comprensión cambia por completo la relación con el dinero y el riesgo. Y ahí es exactamente donde surge un sentimiento poderoso que mantiene a muchas personas estancadas en el mismo lugar, aunque saben que podrían actuar de manera diferente. Un miedo silencioso, racionalizado, aceptado como prudencia, pero que en realidad paraliza cualquier progreso, y en eso profundizaremos en el siguiente punto. Existe un miedo silencioso que mantiene a muchas personas donde están financieramente. No parece pánico ni desesperación. Al contrario, se disfraza de prudencia, cautela, responsabilidad. La persona cree que está siendo sensata, cuando en realidad solo está evitando cualquier decisión que pueda sacarla de su lugar familiar. Este miedo no grita, susurra y simplemente mente, por eso es tan difícil de entender. Este miedo aparece cuando surge la posibilidad de cambiar algo, invertir, aprender algo nuevo, cobrar más por el propio trabajo, decir no a un viejo patrón. La mente reacciona rápidamente con preguntas que parecen lógicas. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si no es para mí? Estas preguntas no buscan claridad, buscan protección. El problema es que una protección excesiva impide el crecimiento. Con el tiempo, este miedo crea límites invisibles. La persona comienza a moverse solo dentro de una zona que considera segura, incluso si esa zona es incómoda, estrecha y frustrante. Prefiere el sufrimiento conocido al riesgo de lo desconocido. Y así pasan los años, y la vida financiera sigue siendo la misma, no por falta de capacidad, sino por un exceso de cautela mal dirigida. Otro detalle importante es que este miedo suele verse reforzado por el entorno. Historias de fracaso, comentarios negativos, ejemplos de quienes lo intentaron y fracasaron. La mente utiliza estas referencias como prueba de que no vale la pena intentarlo. Y cuanto más se rodea la gente de estas narrativas, más fortalecen la idea de que cambiar es peligroso, demasiado arriesgado y casi irresponsable. Lo irónico es que este miedo rara vez evita pérdidas, simplemente impide las ganancias. La persona sigue perdiendo tiempo, oportunidades y poder de decisión, pero se siente segura porque no está corriendo riesgos. Pero no correr riesgos también tiene un costo silencioso que no aparece de inmediato, sino que se acumula a lo largo de la vida. Este miedo también alimenta la procrastinación.
La persona sabe que necesita cambiar algo, pero siempre encuentra un motivo para dejarlo para más adelante. No es el momento adecuado, no es ahora, es más adelante. Y cada aplazamiento refuerza la identidad de alguien que siempre espera pero nunca actúa. Con el tiempo, tomar medidas se vuelve cada vez más difícil. Y cuando, en algún momento, este miedo comienza a perder fuerza, hay un punto decisivo que separa a quienes finalmente cambian de quienes regresan al viejo patrón. Un momento de elección interna que lo redefine todo. Y eso es exactamente lo que revelaremos en el siguiente punto. Hay un momento concreto en el que realmente comienza el cambio financiero. No es cuando aumenta el salario, ni cuando surge una gran oportunidad. Esto es cuando una persona asume honestamente que la vida financiera que tiene hoy es el resultado directo de las decisiones que ha tomado, incluso aquellas que prefiere no recordar. Este momento no es cómodo, pero sí liberador, porque si bien la responsabilidad está fuera, también lo está el control. Asumir la responsabilidad no significa culparse a uno mismo ni cargar con un peso innecesario. Significa dejar de buscar justificaciones externas para todo lo que sucede con el dinero. El sistema, el jefe, la economía, la mala suerte pueden incluso influir, pero no deciden solos. Cuando una persona comprende esto, recupera el poder de decidir. Y sin una decisión consciente, no hay cambio sostenible. Este es el punto en el que mucha gente se da por vencida, porque asumir responsabilidad rompe viejas narrativas y requiere coherencia. La persona se da cuenta de que no basta con comprender, no basta con estar de acuerdo, no basta con identificarse con el discurso. Necesitamos actuar de manera diferente. Y actuar diferente exige afrontar malestares que se han evitado durante mucho tiempo. Di no, cambia hábitos, revisa prioridades, acepta que es necesario abandonar algunas opciones. En ese momento, algo cambia internamente. El dinero deja de ser un problema externo y pasa a ser un reflejo interno. La persona comienza a observar con mayor claridad sus propios comportamientos. Comprende de dónde escapas, dónde exageras, dónde cometes errores. Este nivel de conciencia es el comienzo del punto de inflexión, porque ya no permite el autoengaño constante que mantenía todo igual. El cambio no ocurre de repente. Comienza pequeño, casi imperceptible. Una mejor decisión aquí, otra allá. Una elección consciente en lugar de una reacción automática. Pero estos pequeños cambios, cuando son consistentes, crean un nuevo patrón. Y un nuevo patrón genera un nuevo resultado. El problema es que la mayoría de la gente se da por vencida antes de que aparezca este efecto acumulado. Lo más importante es entender que este momento no depende de condiciones perfectas. Ocurre cuando una persona decide dejar de esperar y empezar a actuar con lo que tiene. No se trata de control total, se trata de dirección. Y cuando la dirección cambia, aunque sea lentamente, el camino también cambia. Y es exactamente en este punto cuando aparece la barrera final, algo que casi nadie acepta escuchar, pero que define si este cambio se mantendrá o si todo volverá a ser como antes. Y eso es a lo que nos enfrentaremos en el siguiente y último punto. Hay un punto que casi nadie acepta escuchar, porque desmonta la última excusa cómoda. Lo cierto es que muchas personas no cambian su vida financiera porque, en el fondo, aún no han decidido cambiar su identidad. Cambiar hábitos es difícil, pero cambiar la forma en que te ves a ti mismo lo es aún más. Mientras que la persona se ve a sí misma como alguien que simplemente gira, nunca tiene suficiente. Siempre
Encuentra la manera. El dinero seguirá obedeciendo exactamente a esta imagen. Este punto es molesto porque elimina cualquier posibilidad de subcontratar la culpa. Ya no es el sistema, no es el salario, no es el momento. Es la coherencia entre identidad y comportamiento. Cada persona actúa según quien cree que es, y el dinero sigue precisamente esta lógica. Si cree internamente que no nació para prosperar, sus decisiones garantizarán que esto siga siendo cierto. Por tanto, muchos cambios financieros fracasan. La gente intenta copiar estrategias, métodos, hojas de cálculo, consejos rápidos, pero sigue pensando de la misma manera. Y cuando el pensamiento no cambia, el comportamiento incluso cambia por un tiempo, pero pronto vuelve al antiguo patrón. No porque la estrategia no funcione, sino porque entra en conflicto con la antigua identidad. Y la mente siempre gana este conflicto. Este es el punto en el que la mayoría de la gente retrocede, porque cambiar tu identidad requiere adoptar una postura diferente cada día, incluso cuando nadie esté mirando. Requiere coherencia, disciplina y elecciones que no siempre generan aplausos inmediatos. Es más fácil seguir quejándose del dinero que apoyar una nueva versión de uno mismo hasta que aparezcan los resultados. El dinero no responde a lo que quieres, responde a lo que apoyas. Apoya pequeñas elecciones, decisiones silenciosas, momentos en los que nadie mira. Y hasta que esta base cambie, cualquier mejora será temporal. La vida financiera incluso aumenta, pero siempre vuelve al mismo nivel conocido. Y quizás esta sea la parte más difícil de aceptar. Nadie va a salvar tu vida financiera. Ninguna idea, ningún vídeo, ningún contenido es efectivo si no decides apoyar una nueva forma de pensar y actuar. El verdadero punto de inflexión comienza cuando comprendes esto y te das cuenta de que, a partir de ese momento, ya no hay forma de fingir que no lo sabes. Y ahora que todo esto está claro, la pregunta ya no es si tu vida financiera puede cambiar. Se trata de si estás dispuesto a sostener este cambio de ahora en adelante. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, por mucho que lo intentes, tu vida financiera siempre parece volver al mismo lugar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero entra pero nunca se queda? ¿Por qué algunas personas parecen avanzar de forma natural mientras que otras pasan toda su vida simplemente sobreviviendo? Esta no es una pregunta cómoda, pero es exactamente por eso que es necesario formularla. Porque mientras nadie cuestione la raíz del problema, todo seguirá exactamente igual. Tal vez ya te hayas dicho que el problema es ganar poco, que cuando tu salario aumente todo mejorará, que cuando se presente la oportunidad adecuada, tu vida financiera finalmente cambiará. Este pensamiento es más común de lo que parece. Aporta un alivio momentáneo porque transfiere la solución al futuro. Pero, ¿qué pasa si la verdadera razón por la que su vida financiera no cambia no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que gana? ¿Y si el problema estuviera mucho más cerca, en las decisiones que repites todos los días sin darte cuenta? La mayoría de la gente vive en modo automático cuando se trata de dinero. Trabajar, recibir, pagar, gastar, justificar y repetir. Y este ciclo se vuelve tan normal que ya nadie lo cuestiona. El dinero pasa a ser visto como algo que simplemente sucede, nunca como algo que necesita dirección. Y cuando falta, la culpa siempre es externa. El sistema, el gobierno, el patrón, el costo de vida, todo menos lo que realmente controla el flujo financiero. Ahora piense conmigo. Si más dinero solucionó el problema, ¿por qué tanta gente que gana más sigue endeudada? ¿Por qué quienes reciben un aumento a menudo se mantienen estrictos? ¿Por qué algunos ganan mucho y aún viven al límite?
Estas preguntas son incómodas porque rompen una narrativa cómoda. Nos obligan a mirar algo que casi nadie quiere afrontar. La forma en que manejamos el dinero revela mucho más sobre nosotros de lo que imaginamos. La verdad es que el dinero no desaparece por sí solo. Sigue estándares, obedece a los hábitos, responde a comportamientos. Y mientras estos comportamientos no cambien, ningún valor adicional lo solucionará. La vida financiera no se detiene por falta de esfuerzo, se detiene por falta de conciencia. Se estanca porque las pequeñas decisiones, repetidas todos los días, generan un gran resultado al final del mes y al final de su vida. Quizás te estés esforzando más que nunca, trabajando duro, renunciando a tiempo, sacrificando el descanso, y aún así siente que no se mueve. Esto genera frustración, cansancio e incluso enfado. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es cuánto trabajas, sino qué haces con el dinero que pasa por tus manos? ¿Qué pasaría si el verdadero bloqueo financiero no fuera visible en el estado de cuenta, sino que estuviera oculto en la forma de pensar, reaccionar y decidir? Este vídeo no trata de fórmulas mágicas ni de promesas rápidas. Se trata de ver lo que casi nadie ve. Se trata de ser descubra por qué su vida financiera no cambia, incluso cuando siente que está haciendo todo bien. Porque hay una razón específica, silenciosa, repetida todos los días, que te mantiene exactamente donde estás. Y lo más curioso es que este motivo parece tan normal que pasa desapercibido para la mayoría de personas, hasta el momento en que finalmente se revela. Si todo lo que has escuchado hasta ahora tiene sentido, no lo dejes pasar como un video más. El contenido solo genera cambios cuando se comprende y refleja, no cuando simplemente se mira. Por eso quiero saber de usted, ¿qué es lo que más ha obstaculizado su vida financiera hasta la fecha? ¿Fue costumbre, miedo, falta de dirección o algo en lo que nunca te habías detenido a pensar? Escribe esto en los comentarios, porque cuando lo expresas con palabras, empiezas a ver más claramente lo que hay que cambiar. Deja un me gusta en este video si este contenido te abre la mente de alguna manera. El like no es solo apoyo al canal, hace que este tipo de mensajes lleguen a más personas que también están estancadas en los mismos ciclos financieros, sin entender por qué. Y si aún no estás registrado, regístrate ahora. Aquí el objetivo no es entretenerte unos minutos, es hacerte pensar diferente sobre el dinero, las decisiones y la vida financiera. Cuando entiendes el contenido, comentas, le gustas y te suscribes, no solo estás ayudando a que el canal crezca, sino que también te estás reforzando a ti mismo que has decidido mirar tu vida financiera con más conciencia a partir de ahora. Y eso, en sí mismo, es un paso que mucha gente nunca da. Quédate conmigo, porque en el próximo contenido profundizaremos exactamente en el punto que más te molesta, pero que también más se transforma cuando finalmente se entiende. Cuando una persona empieza a darse cuenta de todo esto, sucede algo incómodo. Ella entiende que la vida financiera no está bloqueada por un hecho aislado, sino por una secuencia de pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. No es un gran error, es un patrón constante, y los patrones son difíciles de ver porque parecen normales. Una persona crece viendo que todos viven de la misma manera, quejándose del dinero, diciendo que nunca hay suficiente, tratando las dificultades como una parte natural de la vida. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse. El dinero empieza a ser tratado como algo que hay que resolver a final de mes, nunca como algo en lo que hay que pensar antes de empezar. Las decisiones siempre se toman en el calor del momento, por impulso, por urgencia. Cuando te das cuenta, el mes se acaba, el dinero también, y todo se repite. Esto crea una sensación de fatiga mental constante
como si la vida financiera estuviera siempre detrás, siempre persiguiendo pérdidas, nunca bajo control. Otro punto que mantiene vivo este ciclo es la falta de claridad. Mucha gente cree saber a dónde va el dinero, pero en la práctica solo tienen una vaga idea, no ven el todo, solo partes sueltas. Saben que pagan facturas, saben que gastan en algunas cosas, pero no pueden visualizar el impacto real de estas decisiones a lo largo del tiempo. Y sin claridad no hay decisión consciente, solo hay reacción. Con el tiempo, esta forma de manejar el dinero afecta a más que tu bolsillo. Afecta las emociones, las relaciones, los sueños. La persona comienza a evitar planes a largo plazo porque se siente insegura. Evite pensar demasiado en el futuro porque esto genera ansiedad y así se adapta a una vida más pequeña de la que podría vivir. No por falta de capacidad, sino por falta de organización mental y financiera. También existe un miedo silencioso a mirar la propia realidad financiera, porque mirar requiere asumir que algunas elecciones no fueron buenas, que algunos comportamientos deben cambiar. Y el cambio es incómodo. Es más fácil continuar en automático que afrontar la responsabilidad de hacer las cosas de manera diferente. Pero esta comodidad tiene un precio alto, el estancamiento. Mientras tanto, el tiempo pasa, los meses se convierten en años y la persona empieza a sentir que siempre está ocupada, siempre cansada, siempre corriendo, pero nunca avanzando. Este sentimiento genera frustración y muchas veces enfado. Y cuando aparece la revuelta, suele dirigirse hacia afuera, por el sistema, por las circunstancias, por la suerte, todo, excepto lo que realmente se puede. En cambiar, la verdad es que la prosperidad financiera no comienza cuando sobra dinero, comienza cuando la conciencia permanece, cuando una persona comienza a observar su propio comportamiento, cuestiona sus elecciones, comprende por qué hace lo que hace. Es en este punto cuando el dinero deja de ser solo un problema y se convierte en una herramienta. Pero este cambio no ocurre de repente, requiere repetición, atención y decisión diaria. Muchas personas incluso lo entienden racionalmente, pero no lo apoyan en la práctica. Vuelve a los mismos hábitos, a las mismas justificaciones, a los mismos impulsos. Porque comprender no es lo mismo que aplicar, y aplicarlo requiere afrontar malestares que se han evitado durante mucho tiempo. Es necesario decir no a ciertas cosas ahora para poder decir sí a algo más grande que eso. Más tarde, requiere romper con viejos patrones que parecían normales. Esta es exactamente la razón por la que la mayoría de las personas permanecen en el mismo nivel financiero durante años. No porque no lo sepas, sino porque no sostienes el cambio el tiempo suficiente para ver el resultado. La mente quiere un retorno rápido, pero la vida financiera responde a la acumulación. Y mientras no se acepta esta lógica, la frustración sigue repitiéndose. Si en algún punto de este contenido te identificaste, vale la pena reflexionar con sinceridad, no para culparte a ti mismo, sino para comprender. Comprenda dónde se escapa el dinero, dónde las decisiones son automáticas, donde se repite el patrón. Escribe en los comentarios palabras como automático, impulso, miedo, falta de claridad o la frase ahora tiene sentido. Esto ayuda no solo a la participación, sino principalmente a organizar lo que pasa por tu cabeza mientras miras. Y atentos, porque todavía hay un punto más profundo que a casi nadie le gusta afrontar, pero que define si esta toma de conciencia se convertirá en un cambio real o en una comprensión pasajera más. Y es precisamente ahí donde continuamos. Si te quedaste hasta el final de este vídeo, es porque algo aquí tenía sentido para ti. Y esto ya os sitúa por delante de la mayoría que escucha, pero no reflexiona. Así que ahora te hago una petición sencilla, pero importante.
suscríbete al canal. Este contenido no es para pasar el tiempo, es para cambiar tu forma de ver el dinero, las decisiones y la vida financiera. Y si continúas aquí, esto tendrá cada vez más sentido. Quienes llegaron hasta el final comentan a continuación la frase: entiendo por qué mi vida financiera no cambia. Este comentario no es solo compromiso, es un compromiso contigo mismo de que este mensaje realmente llegó. Y si este vídeo te abrió la mente en algún momento, deja un me gusta. Esto le muestra a YouTube que este tipo de contenido necesita llegar a más personas que están atrapadas en los mismos ciclos y aún no se han dado cuenta.